Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Envanecimiento. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 4. La dualidad entre el viento y la oscuridad. Nota del autor. Morí, pero sobreviví, la fiebre me dejó moribundo pero por suerte me pude recuperar, igual y sigo con una tos y unos mocos, pero por suerte el dolor de cabeza y la fiebre ya casi no se sentían, por lo que por lo menos puedo escribir y pensar sin sentir que se me quema el cerebro, jajaja. Saben que mi sistema inmune es como Subaru y el virus como Reinhardt, no resiste ni un segundo, jajaja. Mi compañero y mi familia la siguen pasando mal, pero por lo menos ahora es un poquito mejor. Pero bueno, gracias por la preocupación de seguir con esta historia. Capítulo 4. La dualidad entre el viento y la oscuridad. Ella será su espada, su escudo y su lanza. Si él lo ordena, será la calamidad que desole al mundo. En cierto lugar, como recordamos anteriormente, se celebró una reunión entre personas de gran poder, todas ellas dispuestas a decidir cómo hallar a alguien que les resultaba demasiado valioso. Pero, en otro rincón completamente distinto del mundo, ocurría algo muy diferente. El santuario, tierra sagrada de los Matters, también llamado el cementerio de la bruja o incluso su laboratorio, albergaba un secreto temible. Dentro de una de sus casas se reunían 6 mujeres de belleza deslumbrante, aunque peligrosas como pocas. Las brujas del pecado. Si alguien preguntara qué es una bruja, seguramente recibiría múltiples respuestas. Sin embargo, para la gente de Lugúnica, o del mundo de Odd Laguna en general, esa palabra era sinónimo de mal absoluto. Su mayor exponente era la bruja de la envidia, aunque no siempre fue ella el origen de todas las atrocidades atribuidas a su nombre. Durante siglos, las acciones de las demás brujas se confundieron con las de Satella. Eso fue así, hasta que el guardián del Teatro del Bien reveló, mediante las vidas de Subaru, verdades que habían permanecido enterradas. Porque, aunque cometieron horrores, la raíz de cada bruja fue un deseo de hacer el bien. Una buscaba acabar con el hambre, otra con las enfermedades, otra con las guerras. Una quiso que la gente conociera el amor, otra que los malvados fueran juzgados. Sin embargo, todos sus intentos acabaron en desgracia. Como bien dice el proverbio, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las 6 pecadoras lujuria, ira, pereza, gula, orgullo y codicia perecieron durante la gran calamidad. No fueron las únicas. También existieron melancolía y vanagloria, aunque estos dos fueron considerados excepciones, más débiles y con motivaciones envueltas en misterio. Pero esa, claro, no es su historia. Lo que importa es que aquellas 6 estaban muertas. Énfasis en estaban, pues el guardián del teatro del mal había decidido devolverlas a la vida. Punto de vista de Echidna. Nada de esto le parecía divertido a Echidna. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Definitivamente, no lo era. Para ella, la situación era intolerable. Se encontraba transformada en Omega, a mitad de su viaje hacia Gusteco para reunirse con el espíritu Oglas, cuando de repente fue arrastrada al maldito teatro junto a sus compañeras brujas. El horror no terminó allí. También estaban los 2 parásitos más irritantes, Héctor y Pandora, acompañados de su séquito de inadaptados, los arzobispos. Y, como si fuera poco, también había aparecido Satella. Para Echidna, todo aquello había sido un verdadero infierno, una experiencia que no deseaba repetir jamás. Pero lo que más la enfurecía eran 3 cosas muy concretas. La primera, que el secreto de Subaru hubiera sido expuesto. Ese conocimiento era suyo, y quizá compartido con las demás brujas, pero ahora Pandora y los arzobispos lo sabían. Y eso era, para Echidna, algo imperdonable. Segundo, ella y las demás habían vuelto a cero. Por un lado, eso era una pésima noticia. Pero, por otro, el guardián les aseguró que regresarían con sus cuerpos originales, lo que significaba que Echidna ya no tendría que usar un cuerpo de reemplazo como el de Omega. Y lo tercero era lo que realmente no le hacía ninguna gracia. Te maldigo, maldito guardián de mierda. Donde sea que estés, espero que alguien te haga sufrir por gracioso. Todos habían sido devueltos al lugar exacto en el que estaban cuando Subaru fue invocado. Para Emilia y su grupo. El mercado y la mansión. Pero Echidna había caído de nuevo en el santuario. No habría sido un problema, de no ser por un pequeño detalle.
La maldita barrera sigue en pie, masculló entre dientes. La barrera del santuario había sido creada para mantener a Héctor a raya y a los semihumanos atrapados dentro. Hasta ahí, todo bien. El problema era que, 400 años atrás, Volcánica había modificado esa misma barrera para que Echidna no pudiera abandonar el lugar, obligándola a vivir allí hasta su muerte. Y ahora esa maldición seguía vigente. Las demás brujas podían salir cuando quisieran. Al fin y al cabo, eran de razas puras y nada les impedía cruzar. Pero Echidna no. ¡Qué fastidio! Mientras ella hervía de impotencia, las demás discutían qué hacer ahora que estaban vivas, ignorando por completo su situación. Ayudemos a Barú. Propuso Tipón con entusiasmo infantil. Necesitará mucha ayuda para juzgar a los pecadores. Me muero por un banquete, probar comidas nuevas, y encontrar a mis niños, añadió Daphne, salivando. TCH. Verán mi furia. Estoy enojada, pero curaré todas las heridas de ese idiota. Gruñó Minerva. Sekhmet roncaba plácidamente en el sillón, mientras Carmilla, visiblemente nerviosa, intentaba abrir la boca para decir algo. Qué bueno que el niño tigre salió corriendo directo a la mansión, comentó Echidna con ironía. Garfield también había aparecido en el santuario, pero apenas se orientó salió disparado hacia la mansión en busca de Emilia y Subaru. Por lo tanto, no registró la presencia de las brujas, y hasta ahora no había regresado. A esas alturas, ninguna de ellas sabía nada del trato entre Satella y Pandora. Chicas, intentó hablar Carmilla en voz baja. ¿Qué deberíamos hacer con esos dos inútiles, Pandora y Héctor? Los arzobispos pueden ser derrotados, y Subarkun recuperará sus factores de bruja. ¿Él también regresó o solo nosotras, las invitadas del teatro? Preguntó Echidna con frialdad. ¿También juzgaremos a los amigos de Barú? Ellos también hicieron cosas malas, aportó Tipón con su justicia torcida. Chicas, repitió Carmilla, apenas audible. Me enfurece todo lo que hicieron, pero lo que más me enoja son sus autolesiones, añadió Minerva con el ceño fruncido. Sekhmet volvió a roncar. Hasta que la paciencia de Carmilla se agotó. Chicas. Gritó la bruja de la lujuria, haciendo que todas se giraran hacia ella. Incluso Sekhmet se despertó y Daphne soltó a regañadientes la comida que le había dado una de las Yuzu. ¿Qué pasa, Carmilla? ¿Qué es tan importante como para gritar así? Preguntó Echidna, molesta. Es sobre Subarkun, Satella, y Pandora. El silencio se apoderó de la sala. Decir esos tres nombres en una misma oración sonaba peligroso. Incluso Sekhmet abrió un ojo, atenta. Bueno, sucede que, empezó Carmilla. Punto de vista de Carmilla. Antes de regresar a Cero, y tras concluir las vistas, el guardián les había dado aproximadamente una hora para prepararse. Las demás descansaban después de que Satella perdiera el control y las asesinara una y otra vez. No había sido, precisamente, una experiencia agradable. Ella, en cambio, había salido más o menos ilesa. Tras conversar con las demás, quedó claro algo. Tenían que actuar. Nada de lo ocurrido estaba en el guión establecido por Echidna, pero eso no significaba que no pudieran sacar provecho de la situación. Así nació un plan. Bueno, llamarlo plan era exagerar. Era más bien una idea que había surgido en los eventos del santuario, pero que nunca pudieron presentar por culpa de Echidna y las interrupciones de Satella. Ahora, esa idea volvía a tomar fuerza. Y, aprovechando que Satella parecía estar en un estado mental relativamente estable, decidieron exponerla para ver si aceptaba. Y así llegamos a esto. ¿Por qué yo? Suspiró Carmilla. Era la elección más obvia. Sekhmet no tenía energía para explicar nada, Daphne estaba demasiado ocupada devorando el buffet, Echidna diría algo que aseguraría que Satella las destrozara con sus sombras, y Minerva no tenía paciencia para sostener una conversación larga. Al final, solo quedaba ella. Se dirigió a la habitación donde Satella llevaba encerrada varias horas. Mientras ensayaba mentalmente su propuesta, notó que la puerta estaba entreabierta y del interior provenían ruidos de pelea. Se acercó con cautela y asomó apenas lo suficiente para observar. Pandora y Satella estaban enfrentándose. ¿Pandora y Satella? Pensó, conteniendo el aliento. Ella no era guerrera ni maga, así que se limitó a escuchar sin ser detectada. Y ahora, Echidna está viva, dijo Pandora con calma venenosa. Redoblará esfuerzos para obtenerlo. Para romperlo. Tiene al payaso de su lado. Las demás no son mejores, continuó, con una sonrisa fría. Sekhmet lo arrastrará a la apatía, hasta que renuncie a todo lo que no sea su responsabilidad, incluso a la razón por la que lo trajiste.
Carmilla lo encadenará a placeres y romances vacíos, donde perdonará cualquier cosa en nombre del amor. Y Minerva, lo encerrará. Todo para que no se lastime jamás. Pandora inclinó la cabeza, disfrutando de cada palabra. ¿Quieres que siga? Carmilla sintió un calor punzante en el pecho. No se indignó tanto por lo que Pandora decía, sino porque Satella no le respondía, no lo negaba. Y lo peor era que, tenía razón. Aunque le doliera admitirlo, Carmilla sabía que, por sí sola, probablemente terminaría conduciendo a Subaru hacia algo similar al Subaru de la lujuria. Lo mismo ocurriría con Echidna, Sekhmet, Minerva, Daphne, cada una lo arrastraría hacia el extremo de su pecado. No hacía falta imaginarlo. Las pantallas lo habían mostrado con crudeza. Por separado, ninguna de ellas era capaz de guiar a Subaru hacia algo bueno. Todas fallarían. Pero la idea que tenían era diferente. Juntas. Un contrato grupal. Las 6 unidas a Subaru. Un equilibrio entre sus pecados, para que ninguna lo arrastrara por completo hacia la perdición. Esa era la esperanza de Carmilla. Y entonces ocurrió lo impensable. Satella aceptó. No, Satella, no. ¿Cómo pudiste? La bruja de la lujuria sintió cómo su amiga la traicionaba ante sus propios ojos, entregando al candidato a sabio al enemigo. Era peor que si ella misma hubiese guiado a Subaru por el camino equivocado. Carmilla se enfureció. Eso era traición. Traición a sus amigas. Traición a su amado, que había muerto a manos de los mismos subordinados de la bruja a la que ahora se lo cedía como si fuera un simple objeto. Tan pobre era tu confianza en nosotras, que decidiste entregarlo a ese monstruo. La pacífica Carmilla, por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia arder en su pecho. El dicho moderno no mentía. La traición no viene del enemigo, sino del amigo. Lo siento, Satella. Eres mi amiga, pero esto no se quedará así. Se dio media vuelta para contárselo a las demás. Pero, a medio camino, el tiempo se detuvo. El reloj llegó a 0. Actualidad. Cuando Carmilla terminó su relato, un silencio helado cayó sobre la cabaña de las brujas. Las expresiones de todas eran dignas de un cuadro. El retrato perfecto de la indignación. Minerva descargó una patada contra el suelo, provocando un temblor que sacudió todo el santuario. Echidna dejó caer su taza de té, y su rostro se crispó entre disgusto y furia. La presión de Sekhmet era tan intensa que parecía capaz de hacer estallar incluso al dragón divino. Vaya, la comida dejó de tener buen sabor, murmuró Daphne, con una sonrisa torcida. ¿Entonces Varus se pasó al lado oscuro? Preguntó Tipón, que no entendía del todo la ira de las demás, solo había captado esa idea al recordar la ruta del orgulloso. Se cruzó de brazos con determinación. Entonces tenemos que traerlo de vuelta al lado de los buenos. Varus no es un pecador. Su vocecita estaba cargada de orgullo y decisión. Sabía que Satella era estúpida, pero esto ya es otro nivel, escupió Echidna, mordiéndose una uña. Entregarlo a Pandora, a nuestra enemiga nada menos. Y luego se quejaba de mis métodos con Conducía, pero ella lo mandó directo a esa zorra. El panorama era peor que cualquier futuro que hubieran visto. Peor que el orgulloso que incineró el reino, peor que el hambriento que devoró al mundo para rehacerse a sí mismo. No nos apresuremos, intervino Sekhmet con un suspiro. Puede que esas dos tengan un contrato, pero lo más probable es que Subaru aparezca en la capital. Quizá lo encuentre Emilia. Al muchacho le encanta esa chica, en todas las líneas de tiempo que vimos. Sekhmet tiene razón, asintió Minerva, más tranquila. Subaru siempre termina enamorándose de Emilia. Seguro también en esta ocasión. Por supuesto, ninguna de ellas sabía que esa historia no se repetiría en esta línea temporal. Sea como sea, debemos pensar en un plan, dijo Echidna con frialdad. Pandora puede que no sea tan inteligente como Echidna, pero sabe moverse. Es resbaladiza como una serpiente. Si tiene a Subaru de su lado, será aún más complicado hallarla, añadió Daphne. Debemos salir de aquí cuanto antes, apuntó Carmilla, firme. Qué molesto, más trabajo, todo por culpa de Satella, gruñó Sekhmet. Se sumieron en planes y discusiones, hasta que de repente, huelo un aroma familiar, comentó Daphne, arrugando la nariz. El olor provenía de la puerta, que Tipón abrió sin pensarlo 2 veces. Un grupo de chicas cayó al suelo, directo frente a las brujas. ¿Ustedes? Echidna entornó los ojos, reconociéndolas al instante. Eran las mismas que la habían acompañado durante su viaje por Gusteco. Colette, del brazalete de protección de las bestias. Palmira, la inseparable amiga de la chica bestia. Noelle, la predicadora itinerante de la Santa Iglesia de Gusteco.
Ishion y Lilac, semielfa expertas en las artes del sueño. Son las amigas de DNA. Murmuró Daphne. ¿Pero qué hacen aquí? Preguntó Minerva, frunciendo el ceño. No me digan que ustedes también. Echidna comenzó a hilar teorías, pero fue interrumpida cuando Shion, la animada semielfa de cabellos verdes, se levantó con energía. La Omega Party está reunida. Fuimos traídas por el chico malo, que nos dejó cerca de aquí. Respondió Shion con desparpajo, antes de cambiar a su personalidad de Lilac y empezar a hacer poses extrañas junto a las demás chicas. Echidna, observando aquella escena, sonrió para sí. Esto es perfecto. Murmuró. En su mente ya urdía un plan. Haría que Shion enfrentara las pruebas del santuario en lugar de Emilia. Así, podría acortar tiempos, liberarse más rápido y emprender la búsqueda de Subaru. Punto de vista de Subaru. Mucho antes de Satella, antes de Volcánica y aún antes de las grandes brujas, existió un ser de inconmensurable poder. Con el aliento de su cabeza podía doblegar el viento, con la punta de sus dedos incendiar reinos y bosques, con las suelas de sus pies moldear la tierra y con el simple azote de su cola agitar las aguas. Era libre, y amaba ser amado. Disfrutaba de las súplicas de los mortales, no por bondad, sino por la adoración y el culto que le rendían. Se vanagloriaba de su fuerza, hasta que llegó el día en que fue despojado de sus extremidades. Con ellas perdió el dominio de los elementos, quedando solo su cabeza, capaz aún de controlar el viento. Desde entonces fue conocido como el Gran Espíritu del Viento. Celestia, la degolladora, que mataba únicamente por el placer de hacerlo. Aquella historia era bien conocida por Pandora. Y por eso, gracias a su autoridad, la arrastró de vuelta a los días en que Celestia aún deseaba ser amada y admirada. No eliminó sus impulsos asesinos, pero los contuvo lo suficiente para obtener lo que buscaba. Subaru, por supuesto, desconocía todo aquello. Lo único que pudo pensar cuando la vio fue: ¡qué hermosa!, se le escapó, apenas un susurro. Frente a él se encontraba la segunda mujer más bella que había visto en este mundo después de Pandora, claro. Ahora que lo pensaba, ambas compartían una belleza inhumana, única y exótica. ¡Qué afortunado soy!, pensó. De cabellos blancos, ojos dorados y un exquisito kimono en blanco y negro, Celestia era la mezcla perfecta entre elegancia e intimidación. Ella es Celestia, y será tu espíritu contratado a partir de ahora. La conexión entre ambos se encendió con una sola mirada. Subaru regresó a la realidad solo cuando escuchó la voz de su amada Pandora. ¿Ella es un espíritu?, preguntó sorprendido. En ese momento comprendió que semejante belleza solo podía pertenecer a un ser sobrenatural. Pandora ya le había explicado sobre la magia, las protecciones divinas, los espíritus y las artes espirituales. Pero él se los había imaginado como fantasmas o hadas, nunca como algo tan fascinante. Celestia se inclinó hacia él, examinándolo de cerca. La bruja no mintió. Posees una afinidad espiritual extraordinaria. Cualquier otro espíritu estaría encantado de vincularse contigo, dijo, avanzando un paso más, hasta quedar peligrosamente cerca. Sus ojos brillaban con una chispa indescifrable. Llevas el perfume de la bruja. Ahora Celestia estaba a escasos centímetros de él, tan cerca que Subaru podía sentir su aliento rozando su rostro. ¿Este es él? Se ve débil, frágil, dijo Celestia con cierto desdén. Eso se corrige con entrenamiento, respondió Pandora, segura, casi emocionada. Estoy convencida de que es tu pareja perfecta. Si con una puerta sin desarrollar y un espíritu errante de otro elemento logró incendiar Lugúnica, imagina lo que podrá hacer con un gran espíritu natural y una puerta completamente abierta. El solo pensarlo me estremece, fue el pensamiento de Pandora. Celestia siguió examinándolo, hasta posar la mano en su pecho. Su afinidad es Jin. El tacto repentino hizo que Subaru se sobresaltara. Al mismo tiempo, aquella revelación lo dejó pasmado. Así que de voz, ¿eh? Intentó bromear, aunque su voz temblaba un poco. Y yo soy el gran espíritu del viento, replicó Celestia, alejándose con frialdad. No creo que este mortal sea mi pareja destinada. Pandora sonrió. Había previsto esa reacción. Puede que sus elementos no coincidan, pero su afinidad espiritual es tan alta que puede acoplarse con cualquiera. Incluso contigo, Celestia. Con el tiempo, él también podrá manejar el viento. Y no olvides lo que significa esa combinación, viento y oscuridad. Su voz se volvió un susurro tentador. Antes, en tu cúspide, solo dominabas los 4 elementos. Pero ahora, gracias a él, tendrás acceso a la oscuridad. Piensa en ello. Celestia se detuvo.
La idea le llamaba la atención, aunque aún no lo suficiente. Subaru, notando su vacilación, dio un paso adelante. Celestia-san, apenas nos conocemos, lo sé. Pero si me das la oportunidad, te demostraré que puedo ser un contratista digno de ti. No me arrepentiré, y tampoco dejaré que tú lo hagas. Te lo juro. Haré lo que sea necesario para estar a tu altura como tu compañero. Así que, acéptame, Subaru. Eran palabras temblorosas, pero llenas de determinación. Subaru sentía el peso de su segunda oportunidad en este mundo. Tenía a Pandora, que creía en él, y tenía una promesa consigo mismo. No podía fallar. Celestia lo miró fijamente a los ojos. Y en esa chispa de determinación, algo en ella se removió. Un eco de tiempos antiguos, de cuando aún no era la degolladora, cuando alguien le había dicho: algún día serás una gran estrella. Sin darse cuenta, sonrió. Pequeño mortal, tienes agallas para pronunciar esas palabras. Soy exigente. No espero menos. Y ya que tú y esa bruja insisten tanto, aceptaré tu petición. Su voz se volvió grave, solemne. Yo, la gran Celestia, seré tu espíritu contratado. Pero escucha bien. El día que tu determinación flaquee, te asesinaré como la degolladora que soy. Subaru sonrió, contagiado de emoción. Pandora, a su lado, hizo lo mismo. Entonces me esforzaré por ser un compañero digno. Bien. Celestia extendió la mano. Establezcamos nuestro contrato. Luego giró la mirada hacia Pandora. Y tú, bruja, este asunto es privado entre espíritu y contratista. Pandora bajó los hombros, fingiendo una inocencia juguetona. Estaré esperándote en la cocina, Subaru-kun, y desapareció sin dejar rastro. Ahora, solos, Subaru y Celestia se enfrentaron en silencio. Este será un contrato que una nuestras almas, declaró ella. Tú estableces tus condiciones, y yo las mías. Subaru asintió, imitando su gesto y extendiendo la mano. Yo me alimentaré de tu mara. Tus enemigos serán mis enemigos. Si tu determinación flaquea, romperé el contrato y te cegaré la vida. Pasaremos día y noche juntos, sin separarnos jamás. Acatarás cada uno de mis caprichos. Me amarás y me admirarás hasta el final de tus días. Autor. Aclaró. Acá no lo dice en el sentido romántico, sino en uno más ídolo o amistoso, de momento. Su voz era como un filo invisible que cortaba el aire. Subaru no sabía qué condiciones establecer. Te daré mi maná. Cumpliré con todas tus condiciones. A cambio, me prestarás tu poder. Lucharás a mi lado, nos apoyaremos mutuamente en los momentos difíciles, y disfrutaremos juntos de los felices, dijo, improvisando las mejores palabras que pudo reunir en ese instante. El viento del asesinato y la oscuridad heroica. Dos fuerzas que no tenían nada que ver entre sí, pero que, al unirse, podían convertirse en un torrente imparable. Una pareja destinada a arrasar. Porque cuando dos almas se encuentran, una nueva historia comienza. En otra habitación, Pandora sonreía. El primer paso de su plan estaba hecho. Conseguirle a Subaru una compañera adecuada, distinta de aquel espíritu defectuoso de Echidna. Alzó la mirada hacia el cielo nocturno de Gusteco. Nada puede detenerme ahora. Es hora del segundo paso, murmuró, cerrando su ojo derecho para vigilar a Emilia. La semielfa y su grupo se preparaban para viajar a la torre. Pandora soltó una risa baja. Qué lástima. Cuando la guardiana descubra que no llevan a su amado maestro, no los dejará pasar. Todo su esfuerzo será inútil. Pierden el tiempo. No encontrarán nada. Y para cuando Subaru se muestre, ya no podrán hacer nada, aunque el perro de la baronesa podría convertirse en un problema. Pero sus cartas se revelaron antes de tiempo, y eso me da ventaja. El dragón y las brujas también, asuntos que puedo dejar para después. Ahora lo que me interesa es Boyachia. Giró su vista hacia el imperio de los lobos. Vincent y su gente también habían estado en el teatro durante el arco 7, pero ahora habían vuelto a cero. El emperador y los suyos no son como ese grupo de incompetentes. Serán más problemáticos, susurró Pandora, contemplando el cielo con calma. Pero todo a su debido tiempo. Fin del capítulo. Siguiente. La dualidad entre la fortaleza y la debilidad. Entrenamiento. Sigo medio moribundo pero mejor que los anteriores días, tengo licencia por salud en el trabajo y la escuela, así que estoy medio al pedo, y jugar todo el día se vuelve aburrido, así que escribo, pero bueno, debía la actualización de esta historia desde hace rato, pero bueno, también hay 3cat que estoy ansioso de escribir, y espero que les guste, jaja, pero bueno, hasta la siguiente actualización, Bluemey, hasta la siguiente historia. Fragmento del futuro. Dualidad entre. Subaru corría como podía, con sus pequeñas piernas y su frágil cuerpo infantil.
Todo lo que había construido se había perdido. Ahora no era más que un niño débil, huyendo desesperado. Debo escapar de ella, murmuró entre jadeos. Tengo que encontrar a Pandora Tan y a Celestia-chan. Hasta hacía poco todo iba bien. Pero desde que esa maldita doncella azul apareció y atacó, todo se había derrumbado. Y para colmo, estaba ese viejo entrometido. Al girar en una esquina, Subaru se topó con un callejón sin salida. ¡Maldición!, exclamó, dándose la vuelta solo para chocar contra alguien. Una voz dulce lo envolvió como una trampa. ¿Por qué corres, Subaru? Solo quiero llevarte a casa, a tu verdadero hogar, donde perteneces. El niño retrocedió hasta caer sentado. Frente a él se alzaba una semielfa de cabello plateado. Emilia. La enemiga de Pandora, y ahora la que intentaba arrastrarlo consigo. Beatrice está muy triste, Rem también. Ambas lloran porque las rechazaste, dijo Emilia, con el tono de quien regaña a un niño. Y en ese instante, Subaru sí era un niño. Ellas atacaron e insultaron a Pandora Tan y a Celestia-chan. Replicó con la voz quebrada. No puedo ir con gente tan malvada que solo quiere apoderarse del reino. El gesto de Emilia se endureció, cargado de enojo. Ese apodo, era mío. Su voz se volvió gélida. ¿Cuánto más piensas robarme, Pandora? No importa. Te llevaré a casa, Subaru. Te arreglaré, borraré lo que esa maldita te hizo. Juntos podremos superar esto. Todos te esperan. Lo tomó del brazo con fuerza desmedida, destrozándole la mano como si fuera de papel. Subaru gritó, llorando de dolor mientras era arrastrado. Déjame. Mi casa está con Pandora. Me duele, me duele. Rem y Beatrice mueren por hablar contigo, como en los viejos tiempos. Incluso Petra se alegrará de verte así. No importa si no puedo revertirlo. Esperaré a que crezcas. Subaru sollozaba, incapaz de librarse. Nadie acudiría a salvarlo. Hasta que una voz resonó, cortante como un trueno. Suficiente. Una ráfaga de viento sacudió el callejón. Emilia parpadeó, y de pronto se dio cuenta de que la mano de Subaru ya no estaba en la suya. No creas que, por ser candidata al trono, puedes hacer lo que quieras en mi ciudad. La figura que se interponía era imponente. Yorna, la general divina de séptimo rango, gobernante de Chaos Flame. Ahora tres se alzaban contra Emilia. Subaru miró sorprendido. A su derecha, Yorna con su porte majestuoso. A su izquierda, Celestia, el gran espíritu de viento que le era fiel. Y sosteniéndolo en brazos, el mini maestro es encantador. Entonó una voz chispeante y alegre. Casi quiero aplastarlo de lo adorable y abrazable que es. La mujer lo levantó en alto, como en una parodia del Rey León. Subaru pudo verla bien. Una joven de cabello castaño y ojos marrones, con short, bikini y capa. Una mezcla entre encanto inocente y locura desarmante. Era la guardiana de las estrellas. Shaula. Soy tu encantadora aprendiz, Shaula, mini maestro. Ah, qué injusto. Todo el mundo quiere quedárselo para sí, protestó, besando la mejilla del niño sin pudor alguno. La ceja de Emilia tembló al verla, creando de inmediato una espada de hielo. Por ahora te dejo a mi contratista, pero luego lo quiero de vuelta, dijo Celestia con firmeza. Señorita Zorro, ¿nos ayudarás? Cuando un niño llora en mi ciudad, no puedo permitir semejante injusticia. Te ayudaré, aunque eso me ponga en contra de Prisca y de los demás, respondió Yorna. Entonces tenemos una alianza, sentenció Celestia. Y así, la batalla comenzó. La guardiana de las estrellas, la séptima general divina y el gran espíritu de viento contra la bruja de la glaciación. Round 1. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.